Vamos a ver. Ok, buenas noches. Buenas noches a todos. Bueno, a Rose ahorita. A mí y a mí, porque soy yo el que me veo ahí en la pantalla. Eh, voy a, voy a dar un resumen antes de orar. No, oremos de una vez mejor. Yo voy a orar, Rose, ¿está bien? Voy a orar de una vez y para iniciar, y es, bueno, Señor, gracias te damos por esta noche, gracias por este jueves. Gracias por prestarnos la vida, por llegar hasta este momento, Señor, por permitirnos, Señor, estar aquí un día más, Señor, donde tú nos das la instrucción por medio de tu Santo Espíritu, por medio de tu palabra, Señor. Te pido en el nombre de Jesús, Señor, que tú alumbres los ojos de nuestro entendimiento, Señor, que nos dirijas, que nos instruyas. Señor, empezando conmigo mismo, Señor, instrúyeme, guíame, enséñame. Ayúdame, Señor, ayúdame y a todos mis hermanos, ayúdanos a nosotros. Nosotros constantemente decimos, Señor, perdónanos del pecado, que no está mal, perdónanos de nuestras faltas y pecados, pero, Señor, ayúdanos a odiar y a ver el pecado como tú lo ves, para poder entender que cada vez que nosotros hacemos algo que a ti te ofende, Señor, que nosotros podamos detestar, odiar el pecado. Límpianos de nuestras maldades, límpianos de nuestras iniquidades y alúmbranos, Señor. Y úsanos. Nosotros somos solamente vasijas, somos el burrito, Señor, que llevamos el mensaje. En el nombre de Jesús te lo pedimos, Señor, y que tu palabra, Señor, abunde en el corazón de nosotros, Señor. En el nombre de Jesús te lo pedimos, Señor. Y vamos a iniciar en el nombre de Jesús. Te damos gracias, Señor, en esta noche. Amén. Buenas noches a todos. ¿Me escuchan bien? ¿Sí? ¿Sí? Ok. Buenas noches, doña Marlene. Ok, vean. Eh, Mónica hoy no se puede conectar. Mónica tiene unos trabajos que presentar ahí en el instituto. Y si me ven viendo para arriba es porque aquí yo los estoy viendo a ustedes, porque voy igual a presentar algo, lo mismo que estábamos viendo la semana pasada, bueno, lo mismo no, pero lo que estábamos viendo la semana pasada. Entonces, no me malinterpreten, yo estoy viéndolos también a ustedes. Nada más voy a dar un pequeño resumen rápido de lo que veníamos viendo porque ya estamos a punto de terminar lo que es Mateo 24. Les voy a pedir por favor, nada más que tengan sus Biblias a la mano porque muy probablemente les vaya a pedir que lean alguna porción, algún texto, para que tengan sus Biblias a mano, que sí apunten lo que tengan que apuntar porque voy a preguntar también algunas cosas. Entonces acuérdense que estábamos viendo Mateo 24 cuando Josué había iniciado. Josué se conecta dentro de un rato, me había comentado. Estábamos viendo en Mateo 24, resumiendo todo, habíamos visto cómo en el capítulo 24 Jesús, ¿verdad? Como dice el epígrafe, Jesús este, da o dice o predice lo que era la destrucción del templo, ¿se acuerdan? Cómo él les dice a sus discípulos y les dice también a los cristianos que se iban a convertir en ese proceso de mientras él estaba y él moría y resucitaba, todos los que se iban a convertir, lo que iba a suceder en el año 70. Él no les dio qué año, él dijo que iba a suceder, que en el año 70 se dio la invasión de Tito, ¿verdad? Tito hizo toda la destrucción del templo y se vieron obligados los judíos, por lo menos los cristianos, a huir a ciertos lugares, ¿verdad? Que huyeron, se fueron, pero que también dentro del capítulo 24 encontramos donde sus discípulos le preguntan a Jesús sobre las señales antes del fin. También vemos donde Jesús habla sobre la venida de él y por ahí es donde ya nosotros estamos finalizando, donde él habla sobre su venida. Habíamos visto anteriormente que hay dos que aparentes, dame un momentito, sí, dos aparentes contradicciones parecieran ahí en la Biblia de que cuando él dice, bueno, ¿cómo es posible que Jesús diga ¿cómo es que es posible que Jesús diga, bueno, cuando ustedes vean las señales, esto y el otro, pareciera que está diciendo que al ver señales es porque ya Él está a punto de venir?
Y luego más adelante él dice que nadie puede saber el día y la hora. Pareciera, dice unos comentaristas, que parece, por eso estoy diciendo aparentes contradicciones, que no hay contradicciones. Lo que Jesús nos está dando a entender para poder entender esto son que está hablando que van a haber dos, o sea, que la venida de él son en dos etapas. Lo habíamos visto, ¿se acuerdan? ¿Recuerdan? Ok. Entonces, si eran dos etapas. Una era de Jesús. ¿Habló alguien? ¿Quién habló? Para que lo repita. Ok, voy. Es que deme un momentito para ponerle bien el volumen a esto porque se me fue. Para ver. Ok, hable doña Marlene, por favor. Que uno era por el arrebatamiento. Ajá. Y que el otro era, por el juicio de los ángeles, algo así. ¿El otro era qué? El juicio de los ángeles, algo así, algo de los ángeles. Ah, ok. Ahí no, todavía no. Pero ahí lo dijo bien, son en dos etapas. Acordémonos nada más para que ustedes lo tengan ahí en sus apuntes y en su memoria. La venida del Señor son dos etapas. Acordémonos que una es Jesús viniendo en las nubes, como lo dice Primera de Tesalonicenses 4:16, donde Él viene y viene el arrebatamiento y nosotros somos llevados y estamos allá. Jesús no viene a la tierra ahí, aquí no pone sus pies en tierra. La segunda es después de los 7 años de la gran tribulación, donde él ya desciende y viene aquí a la tierra, y es donde todo ojo lo verá, que se le llama la parousia. Y lo que doña Marlene mencionó, que es el juicio de las naciones. El juicio de las naciones inicia cuando Jesús viene aquí a la tierra en la parousia, que destruye a todos los que iban a atacar a Israel, etcétera, etcétera. Y ahí inicia lo que es el juicio de las naciones. ¿Estamos? Ok. Recuerdan, vea que siempre lo voy a preguntar, así que si ustedes tienen apuntes o si se acuerdan en que habíamos terminado la semana pasada. ¿Aló? En que estará en el ejemplo de que iban a estar dos en el molino, que uno se va, otro se queda, toda la explicación sobre de esos términos para poder diferenciar a qué se referían. Debemos aplicarlo para lo que es el arrebatamiento. Ujú. En realidad ahí se está mencionando el juicio de la nación. Ah, ok. Entonces sí, todo eso ya lo vimos y todo eso. Pero habíamos quedado ahora, eso que dijeron está correcto. Ahora, habíamos quedado ¿se acuerdan que íbamos a iniciar ahora sí en Primera de Tesalonicenses 4:16 al 17? Ahí fue donde Mónica, de hecho Mónica fue la última que lo leyó. Ahí vamos a quedar. Y aquí les comento algo. Aquí sí necesito que, ok, si les pido que me ayuden, ahí ustedes me ayudan, pero presten mucha atención porque aquí vamos a hacer un breve análisis de los versículos que vamos a leer, para ver qué es lo que nos está hablando y para poder entender qué son o estos dos acontecimientos. Entonces, vamos por favor a Primera de Tesalonicenses 4:16 al 17. Por favor, y me dicen cuando lo tienen, me dicen amén. Amén. Ok, se los voy a leer. Yo se los voy a leer. Ténganlo ahí porque necesito que ustedes estén viendo porque vamos a ver unas cosas y necesito que ustedes vean porque así es como ustedes con la Biblia vamos a aprender, vamos a ir aprendiendo cosas. Ahora, si yo les pregunto a ustedes algo y por ejemplo yo les digo, mira, ¿entendieron? O díganme en qué entienden o cosas así y ustedes se equivocan, no se sientan mal. Me doy a entender. Esto no es para hacer sentir mal a nadie si se equivoca porque aquí todos estamos aprendiendo, ¿estamos de acuerdo? Ok, entonces vean lo que dice, pongan mucha atención,
Ustedes con sus ojitos en sus Biblias, mientras yo se los voy leyendo. Primera de Tesalonicenses 4, 16 al 17 dice: porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Y luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Y así estaremos siempre con el Señor. Entonces, mantengan ahí, no pierdan Mateo 24, pero quédense ahí porque vamos a hacer, ¿cómo le puedo decir? Vamos a hacer una breve exégesis de palabras y de definiciones de cada una de las frases o palabras que vemos en estos dos versículos para poder comprender. Ahora, cuando nosotros estamos viendo definiciones de las palabras en el original, ¿por qué hacemos esto? Bueno, lo hacemos por varias razones. Una de ellas es porque el español para nosotros es muy, ¿cómo le puedo decir? Es muy simple, es muy plano. Entonces, hay palabras y hay frases que se dicen en el original griego o en el original hebreo que somos ajenos a ese tipo de expresiones o ese tipo de, por decirlo así, de entendimientos. Hay palabras que no significan lo mismo como están en el español, porque para nosotros es diferente. Entonces, cuando nosotros la leemos, nos podemos equivocar interpretando sin conocer el verdadero significado de la palabra en su origen etimológico. ¿Me doy a entender? Ok, con sus Biblias y vamos a irlo viendo juntos y pongan mucha atención. En sus pantallas también les voy a ir poniendo las palabras en el griego para que ustedes la puedan ir viendo como la semana pasada. Entonces, por un ratito, bueno, creo que sí me van a ver, pero aquí yo les voy a ir poniendo la pantallita. Ok, vengo por acá ahora. Dice el texto, para que presten atención y luego lo vemos en la pantalla. Dice, porque el Señor mismo con voz de mando. Ahí, para las que están ahorita, que es doña Marlene y Rose, esta palabra, voz de mando, en el original, esa palabra viene junta. Esa palabra está junta, que en el griego es la que ustedes ven ahí en la pantalla. ¿Qué leen ustedes ahí? No dice que chusma. No se ve. Ah, perdón, no se los he compartido, perdón, tienen razón. Perdón. Sí, no lo he compartido. Creo que ahí. Nada. Ya, no, nada. Ahí. Ahora sí. Ok. Entonces, nosotros estamos viendo que dice la palabra, porque el Señor mismo con voz de mando, esa palabra voz de mando, como les acabo de decir, es la palabra que dice ahí, no dice que chusma, ¿verdad? Dice, ¿qué dice? Que le... Correcto, que le usma, véanla ahí en la pantalla. Ahora, vean lo que significa esta palabra en el original. Entonces, cuando la palabra dice, porque el Señor mismo con voz de mando, esa palabra, voz de mando, o esa frase, mejor dicho, voz de mando, significa grito de incitación, significa llamada, significa convocatoria o un grito de mando. O esto, ya viéndolo, digamos, estudiándolo, esto tiene que ver con el grito con el que el Señor descenderá del cielo en el momento del arrebatamiento de los santos, es decir, aquellos que duermen y los vivos. Por eso dice los que hayan quedado. Ahora, hasta aquí vamos bien, ¿me doy a entender? Sí. Ok, esto, cuando él dice esto, esta voz y este grito, es para encontrarnos con él en el aire. Con él en el aire. Seguimos avanzando. Ahora, la palabra para voz de mando es la misma palabra usada para las órdenes que, digamos, un capitán de un barco, de una nave, ¿se acuerdan las películas como, ¿cómo se llama? ¿Se acuerdan de, se me fue, que fue,
No, no Espartaco. Uno que dan casi siempre en Semana Santa, que lo llevan y que la mamá y la hermana quedan con lepra. ¿Cómo se llama? Algo de Moisés. No, es el mismo actor, pero no es esa. Ay, Ya. Ben-Hur. Ben-Hur. ¿Ustedes se acuerdan cuando Ben-Hur, gracias Rose, cuando Ben-Hur lo llevan prisionero y lo meten en un barco, están varios remeros así? Ok, esta es la voz de mando, es la misma palabra usada para las órdenes que el capitán de una nave les da a los remeros o el comandante a los soldados. Es decir, siempre está, cuando ustedes ven eso es que siempre está al toque de autoridad. Y lo que esto dice es como la nota de urgencia. Es algo como urgente. Cuando el capitán o el capitán o el comandante da una orden, es algo así de autoridad, pero inmediata. ¿Me doy a entender? Sí. Ok. Entonces, eso es la idea que nos está dando. Entonces, cuando ustedes ven esta frase que dice con voz de mando, esta palabra en el original que le usma es grito de incitación, porque voz, más abajito, ya lo vamos a ver, es otra palabra griega. Vamos a verla. ¿Qué continúa diciendo? Dice, porque el Señor mismo con voz de mando, ahora dice, con voz de arcángel. Pongan atención. Aquí vamos a ver la palabra voz, véanla en la pantalla. En sus pantallas lo van a ver. Ahí. ¿Lo ven? Ok. Sí. Listo. Ahora, esta palabra voz, aquí estoy hablando de la palabra voz, es foné en el griego. Y vean que ahí dice, se traduce en 5 diferentes cosas, como cuáles: estruendo, idioma, ruido, sonido y voz. Ahora, donde voz de arcángel carece, pongan atención. Por eso les dije, necesito que tengan sus Biblias para que vean. Vean que voz de arcángel no tiene o carece de artículo. Lo logran ver en sus Biblias. Carece del artículo, incluso en el original. Pero ese, ¿en cuál es? En Primera de Tesalonicenses 4:16. ¿Estamos ahí todavía? ¿Por la misma? Okay. ¿Lo viste? Sí. Ok. Vean que cuando dice con voz de arcángel, no dice con voz con la voz de arcángel, no. Vea que no tiene ningún artículo. Dice con voz de arcángel. Entonces, como carece de artículo, es muy probable que se está refiriendo directamente a la voz del Señor como poseyendo un carácter arcangélico o como de arcángel. ¿Me doy a entender? Sí. Sí. ¿Vamos bien entonces? Ok, si tienen alguna, si me quedo, si voy muy rápido o algo así, me dicen y yo me detengo. Un momentito, ya les comparto la pantalla. Es que estoy viendo por aquello. Si ven que alguien se va a conectar, me dicen, porque no lo estoy viendo. Entonces, esa voz de arcángel, estamos hablando de que es un estruendo, puede ser un estruendo, un sonido, un ruido, es una voz. Pero noten que cuando dice con voz de arcángel, no dice que va a ser un arcángel que va a decir esa voz. Aquí se da la idea de que es el mismo Dios, que él va a tener como una voz de algo. algo, él va a sonar. Ahora, quiero que también entendamos esto porque ya lo habíamos visto en algún momento. Quiero que entiendan esto. El rapto o el arrebatamiento no va a ser un acontecimiento silencioso ni secreto, porque hay personas que dicen que el arrebatamiento va a ser algo secreto, que va a ser algo que se va a dar y que nadie se va a dar cuenta. No, el arrebato no va a ser, el rapto o el arrebatamiento no va a ser, como dije, ni silencioso ni secreto. Perdón. Aunque la mayoría, pongan atención, aunque la mayoría de las personas muy probablemente no logren comprender el sonido ni el significado. Por ejemplo, para darles una idea de esto,
Cuando Pablo, si ustedes se acuerdan, y búsqueme por favor, Rose, Hechos 9:7, por favor, y doña Marlene, léame ahorita, yo le digo Hechos 9, perdón, Hechos 22:9, por favor. Hechos 9, ¿qué? 9:7. 9:7. Y doña Marlene, el capítulo de Hechos, el capítulo 22, versículo 9. ¿Lo tienen? Ajá. Ok, antes de que lo lean, todavía no lo lean. Por eso les quiero poner este ejemplo, porque cuando se dé el arrebatamiento, muy probablemente la gente va a escuchar algo, va a suceder, van a suceder muchas cosas y no va a ser silencioso, no va a ser algo oculto ni secreto. Entonces, este ejemplo que les pongo, porque puede haber un sonido, pero tal vez la gente no entienda qué sea. Entonces, les pongo el ejemplo de Pablo. ¿Se acuerdan cuando Pablo escuchó la voz celestial en el camino a Damasco? ¿Se acuerdan ese momento? Léalo, Rose, por favor. Ok, dice 9:7. Ujú. Y los hombres que iban con Saulo se pararon atónitos, oyendo a la verdad la voz, mas sin ver a nadie. Ok, ¿oyendo a quién? A la voz, pero no vieron a nadie. Doña Marlene, lea el 22:9, por favor. Dice que y los que estaban conmigo vieron a la verdad, la luz, y se espantaron, pero no entendieron la voz de que hablaba conmigo. Ok, ya voy a continuar, voy a darle aquí a alguien está intentando unirse. Voy. Josué, buenas noches. Buenas noches a todos. Buenas noches. Bendiciones. Amén. Buenas. Josué, estamos bien, gracias. Perdón por llegar tarde. No hay problema. Usted me compra un cantonés después. Vean, ya que están ahí, Josué, estamos viendo donde habíamos quedado la semana pasada en Primera Tesalonicenses 4:16-17. Estamos haciendo una breve exégesis de palabras. Les explicaba a Rose y a doña Marlene el motivo del por qué estamos, o el por qué nosotros utilizamos las palabras y vemos las definiciones en el original, porque en el español de nosotros es un idioma muy corto, muy pobre en el sentido de que hay palabras y cosas que nosotros no vamos a entender si no vemos en el original y poder dar el significado correcto a lo que estamos leyendo. ¿Me doy a entender? Entonces, estamos en Primera Tesalonicenses 4:16-17 y estamos haciendo una breve exégesis y estamos viendo unas palabras y ahí vamos avanzando. ¿Estamos? Ok, doña Marlene, ¿me vuelve a repetir, por favor, el versículo que leyó? Por favor. Hechos 22:9. 29. Uh-huh. Dice, y los que estaban conmigo vieron que la verdad, la luz, Sí. y se espantaron, pero no entendieron la voz del que hablaba conmigo. Ok, excelente, gracias. Entonces, como les estaba diciendo, recordemos, el rapto, repito, o el arrebatamiento no va a ser algo silencioso, no va a ser secreto, no va a ser algo oculto. Y repito, como les dije ahorita, aunque la mayoría de personas que se queden, tal vez no vayan a entender ni el sonido ni el significado. Y ya vimos el ejemplo de Pablo, que él dice, usando ese ejemplo, que cuando él se encuentra, o Jesús se encuentra con él en el camino a Damasco, recuerden que él cae al suelo y los que acompañaban a Pablo, ellos escucharon la voz, pero no entendieron. Se fueron espantados, se asustaron. Los compañeros sí lo escucharon y lo acabamos de comprobar con los dos capítulos, los dos versículos de Hechos, o el que leyó Rose y el que leyó doña Marlene. Entonces, estos hombres o estas personas escucharon un sonido, claramente lo escucharon, pero ¿qué pasó? No lo comprendieron, no comprendieron el significado. Ahora, podría ser que esta voz de mando, ojo, acuérdense que estamos todavía en foné, ¿verdad? Que es voz de arcángel, con voz de arcángel. Bien podría ser que la voz de mando de arcángel
o trompeta que acompañe al arrebatamiento tenga tal vez el mismo efecto. Puede ser, ¿estamos? Recuerden lo que les estoy diciendo, porque aquí nosotros vamos a ir conforme vamos avanzando. Recuerden lo que les dije, cuando dice con voz de arcángel, carece, no tiene artículo, no es un arcángel el que habla, es directamente Dios que dice que él como atribuyendo de que él va a tener una voz X, arcangélica o algo así. ¿Estamos? Continuamos. Entonces, repito, entonces el mundo entero puede escuchar ese sonido, es un sonido celestial, pero no van a tener la más mínima idea, probablemente, de qué es lo que significa. Muy probablemente. Y seguimos avanzando. Quedamos con Foné cuando decía el texto, con voz de arcángel, y sigue diciendo, y, aquí vean, necesito que pongan mucha atención y no se me descuiden y tengan sus Biblias a la mano para que no digan, Luker está inventando, vean. Dice, y con trompeta de Dios. ¿Dice lo mismo sus Biblias o está diferente? Dice con trompeta de Dios. Ok, voy, ya les voy, porque creo que aquí estoy. Estábamos en Foné, qué raro, yo no les puse o fui yo el que lo puse mal. Aquí, ahí lo tienen en su pantalla. Perdón, es que se me pegó. ¿De qué pasó? Es que mira, se me fue. Está como pegado. Denme un momentito para que puedan verla. Como que se me pegó. Ok, algo pasó. Va de vuelta. Porque necesito que ustedes lo vean. Más bien perdón porque se me fue de verdad. Denme un momentito, ya se los comparto. Es que está como pegadillo, pero... Ve, Josué. Sí, es el internet. Ok, bueno, lo voy a ir adelantando. Sí, voy a tratar de... Ah, ya por fin. Voy, ya se los pongo. Se pegó rarísimo. Ok, vean, entonces ya se los pongo porque sí necesito que ustedes lo vean. Esto a lo que vamos sí ocupo que ustedes lo puedan ver. Porque es mejor que ustedes lo tengan ahí, o sea, visualizado, que ustedes lo vean, porque a veces queda más grabado en la mente de uno. También imágenes, no solo también las palabras, pero también se puede observar y también es bueno porque nos ayuda a memorizar también cosas cuando vemos imágenes o vemos cosas. No siempre, pero sí. ¿Lo ven ahí? Ok. Sí. No logro comprender. Bueno, deje que avance, ahorita le pongo pausa. Ok. Entonces estábamos viendo que decía, y con trompeta de Dios, ¿verdad? Sí. Avísenme por favor por si se va el internet o algo, porque no sé si me quedo sin internet, es que está pegadillo. Sí, no hay problema, Lu. Ok. Ahí lo escuchamos bien. Ok. Ok, por aquí vamos. Por fin. Vaya poniéndole pausa por ahí. Sí, ya aquí lo tengo. Ya vimos el que le usma, no que chusma, ¿verdad? Foné. Ya vimos foné, ¿correcto? Aquí. Ahora sí. Vemos ahí que dice, cuando nos pongan mucha atención aquí porque esta parte es muy importante. Pongan atención, reitero, vuelvo a decir lo que dije. El mundo entero va a poder escuchar en el momento del arrebatamiento, va a poder tal vez escuchar un sonido celestial, pero no van a tener idea de lo que significa. Y continúa el texto de 1 Tesalonicenses diciendo, y con trompeta de Dios. La palabra que se emplea ahí en el original es esa que ustedes ven ahí, que es salpix. ¿La vieron, verdad? Salpix nos habla de varias cosas, porque quiero que pongan aquí mucha atención. Salpix
nos habla del instrumento natural, como lo menciona Primera de Corintios 14:8. Anótenlo, no lo vamos a ver, pero pueden anotarlo, pues ustedes lo ven en su casa. Nos habla del instrumento natural, como lo menciona 1 Corintios 14:8. Número 2, del acompañamiento sobrenatural de las interposiciones divinas. Por ejemplo, les voy a mencionar varios puntos de este. Por ejemplo, en el Sinaí, en Hebreos 12:19, para que lo anoten. Hebreos 12:19. B, de los actos de ángeles en la segunda venida de Cristo. Mateo 24:31. Punto C. Si voy muy rápido me dicen. Punto C. De sus actos en el periodo de los juicios divinos que precederán a esto. O sea, Apocalipsis 8:2. También Apocalipsis versículo de 8:6. También el versículo del capítulo 8 de Apocalipsis, versículo 13. Y el capítulo 9, versículo 14 de Apocalipsis también. Vemos eso. Punto D, de dedo. De una llamada a Juan a la presencia de Dios. Esto lo vemos en Apocalipsis 1, versículo 10. Y en el capítulo 4, versículo 1. Punto E. Del acto del Señor al resucitar de entre los muertos a los santos que han dormido y cambiar los cuerpos de aquellos que aún viven en el arrebatamiento de todos los suyos para encontrarse con Él en el aire. Entonces quedamos en que eso era de los actos del periodo de los juicios divinos y que habíamos quedado de una llamada de Juan a la presencia de Dios, ¿cierto? Apocalipsis 1:10 y el capítulo 4:1 de Apocalipsis. Ahora, punto E. Punto E. Del acto del Señor al resucitar de entre los muertos a los santos que han dormido y cambiar los cuerpos de aquellos que todavía viven en el arrebatamiento de todos los suyos para encontrarse con Él en el aire. Esto lo vemos en 1 Corintios 15:52. Ahora, pongan mucha atención porque esta parte sí es muy importante que ustedes la observen. Donde la última trompeta, vamos a 1 Corintios 15, porfa. Vamos a 1 Corintios 15. Josué, si la tiene la puede leer. 15:52, por favor. Ya la estaba buscando. Primera de Corintios. Ajá. 15:52, por favor. Ok. Ajá. Desde el 52. Sí, solo el 52, nada más. Por favor. Ok. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. Ojo, gracias. Ojo, donde la última trompeta, oigan esto. Esto es una alusión militar con la que los lectores, o sea, los lectores griegos ya estaban familiarizados. No teniendo, pongan atención, esto no tiene relación con la serie que va de Apocalipsis 8:6 a Apocalipsis 11:15. Josué, hágame un favor, usted también. Vaya a Apocalipsis 8:6, porfa. Mientras lo busca, yo voy a ir hablando. Ojo, no tienen relación y ya vamos a ver por qué. Hay una posible alusión a números. Rose, búsqueme números, porfa. Capítulo 10, versículos del 2 al 6, por favor. ¿Lo tiene, Josué? Número 10. Versículos 2 al 6. Y téngalo ahí. ¿Lo tiene, Josué? Sí. ¿Qué dice el epígrafe? Séptimo sello, se alistan las 7 trompetas. Ok, ¿qué dice? No, esto, o sea, es todo el capítulo hasta el capítulo 11, pero no lo vamos a leer. Lo que quiero es que lea qué dice el 8:6. Y los 7 ángeles que tenían las 7 trompetas Un momento. se dispusieron a tocarlas. Un momento.
Los 7 ángeles que tenían ¿qué? Las 7 trompetas. 7 trompetas. Dice las. Ajá. Ok, recuérdense en eso. Hay un artículo. Correcto, mantengan eso ahí. Números, Rose, por favor. El número 10, ¿qué? Del 2 al 6. 2-6. Dice, hace 2 trompetas de plata, de obra de martillo. ¿De qué? Obra de martillo. Ok, siga leyendo. Las harás, las cuales te servirán para convocar la congregación y para hacer mover los campamentos. Y cuando las tocaren, toda la congregación se reunirá ante ti a la puerta del tabernáculo de reunión. Mas cuando tocaren solo una, entonces se congregarán ante ti los príncipes, los jefes de los millares de Israel. Ajá. Cuando tocareis alarma, entonces moverán los campamentos de los que están acampados al oriente. Y cuando tocareis alarma la segunda vez, entonces moverán los campamentos de los que están acampados al sur. Alarma tocarán para sus partidas. Ok, gracias a Josué y a Rose. Ojo, pongan atención. Pues, Pongan mucha atención lo que estábamos hablando. Me retrocedo solo un poquito, solo ustedes quédense ahí. Vea que estábamos hablando en Primera de Tesalonicenses 4:16 que dice, y con trompeta. ¿Lo vieron, verdad? Dice con trompeta. Ahora, cuando nosotros estamos viendo esto, yo les acabo de decir a ustedes que cuando los griegos estaban familiarizados, los lectores, con esto que vimos en Primera de Corintios, esto no tiene relación, pongan atención, no tiene relación con lo que leyó Josué, que son las trompetas que se van a tocar en la época bueno, en el Apocalipsis, pues, que acaba de leer Josué. Esto que leyó Rose, esto viene haciendo referencia al mismo acontecimiento que nos habla Primera de Tesalonicenses 4:16. Ojo, con trompeta de Dios. La ausencia o que no exista el artículo la sugiere que el significado es una trompeta como la que se empleaba en el servicio de Dios. Por ejemplo, volvemos a lo mismo. Si ustedes se van a Apocalipsis, capítulos del 8 hasta el capítulo 11, ustedes van a leer, van a encontrar que dice, el séptimo o el tercer ángel tocó la trompeta. Josué puede buscarlo ahí, uno de esos, nada más uno, para que vea lo que dice. Ahí en Apocalipsis, ahí en el 8 o dice el séptimo o el tercero o el segundo ángel, ¿qué dice que toca? Vamos a ver, el primer ángel tocó la trompeta. Ahí. Dice que tocó la. Ahí hay un artículo. Ese artículo es importante y ya vamos a ver por qué. Porque cuando dice con trompeta de Dios, ustedes no encuentran el artículo la trompeta. ¿Estamos de acuerdo? ¿Ah? Ustedes no encuentran la trompeta de Dios. Ustedes dice con trompeta de Dios. Ahora, yo no les voy a hablar aquí de español, pero ya nosotros sabemos, o por lo menos dentro de lo básico conocemos cuáles son los artículos, ¿verdad? Definidos y los indefinidos, o los determinantes o indeterminantes. Eso lo sabemos, entonces no vamos a ver mucho de eso, pero los artículos a nosotros nos dicen mucho, nos hablan un montón sobre este tipo de cosas. Yo esto se los menciono, les estoy mencionando esto, porque esto Josué debe saberlo, y si ustedes lo saben, pues genial, pero hay corrientes teológicas, por ejemplo, como los amilenialistas. En su momento vamos a ver las corrientes teológicas, los tribulacionistas y los pretribulacionistas. Bueno, los amilenialistas, ellos no creen en el milenio, en un milenio literal.
ellos dicen, y quiero que pongan atención porque les estoy mencionando esto de con trompeta a Dios y las trompetas, porque los amilenialistas dicen que la trompeta que está mencionando, por ejemplo, esta que se está mencionando, ellos dicen que es la misma de Apocalipsis 8. Ellos dicen que es la misma. Pero si ustedes notan, cuando dice con trompeta de Dios, al no tener un artículo que define o que determina, nos dice que esa trompeta de Dios es exclusiva, no se sabe cuál es. ¿Me doy a entender? No es la misma, Sí. no es la misma porque cada ángel, si ustedes ven, si ustedes lo leen, les recomiendo, léanlo. Ustedes van a Apocalipsis 8 y lo leen hasta el capítulo 11, todo, ustedes van a encontrar que cada uno de los ángeles tiene una trompeta. No es la misma. No es la misma que se menciona aquí en Primera de Tesalonicenses y no es la misma como decir esto. Voy a poner este ejemplo, Josué, présteme su trompeta porque me toca tocarla a mí, la segunda. No, cada ángel tiene una trompeta. En cambio, esta es muy particular cuando dice con trompeta de Dios. No dice cuál es, porque no dice cuál es, porque no hay la trompeta o las trompetas o alguna o una. No, no lo dice. No carece de artículo. ¿Me doy a entender? Ok, entonces no es la misma. Estas corrientes teológicas, mis hermanos, ellos amarran y dicen, esa trompeta de aquí es la misma de allá. No, no es la misma. De hecho, dice un pastor español, dice él que dice, es que aquí la palabra dice que cuando se toque la última trompeta y él amarra esa con la última de Apocalipsis, que no son la misma. Y ya vamos a ver algo interesante. Ahora, otras personas, por eso se les estoy mencionando, otras personas dicen, si ustedes creen en esto, aquí, perdón, pero se los voy a, se les va a caer esa idea. Otros dicen que es un chofar. Y si les digo que tampoco es un chofar, no es un chofar. Vamos a ver varios ejemplos. Vamos, Rose, búsqueme Nehemías 4:20, por favor. Josué, búsqueme por favor Joel 2:1. Doña Marlene, por favor Joel 2:15. Y yo voy a leer Levítico 25:9. Empezamos con Rose, apenas lo tenga. ¿Listo? Listo. Dice, Nehemías 4:20. En el lugar donde oyereis el sonido de la trompeta, reuníos allí con nosotros. Nuestro Dios peleará con nosotros. Gracias. ¿Qué dice? Trompeta, ¿verdad? Ok. Joel 2:1. Tocad trompeta en Sión y dad alarma en el santo monte. Tiemblen todos los moradores de la tierra, porque viene el día de Jehová, porque está cercano. Gracias. Doña Marlene. Joel 2:15. Pero Joel 2:15. Ajá. Dice que tocar trompeta en Sion, proclamar ayuno, convocar asamblea. Ok, leo Levítico 25:9, dice, entonces harás tocar fuertemente la trompeta en el mes séptimo a los 10 días del mes, en el día de la expiación haréis tocar la trompeta para toda vuestra tierra. ¿Por qué les hice leer estos versículos? ¿Por qué quería hacérselo leer? Las palabras, mis hermanos, las palabras traducidas acá por trompeta vienen del hebreo shofar. Voy, deme un momentito porque aquí está. Para a ver si no me, si no, Como, si, como que no tiene relación. Algo así. ya le digo, es para compartirles esto. ¿Lo ven? Todavía no. Ok. Ahorita me imagino que se comparte. Nada, todavía. ¿Ahí? Bueno, no. No, está terrible. Vamos a seguir. Lo veremos en otra ocasión, porque no. Dejar de presentar. Está terrible esto. Ok, continuamos entonces, mis hermanos. Perdón por eso. No, nunca me imaginé que fuera a fallar esto. Entonces, seguimos. Como les acabo de decir, la palabra o las palabras traducidas acá por trompeta vienen del hebreo chofar. Chofar significa corneta,
significa corneta, o cuervo curvo, un cuerno curvo. Eso es para dar un sonido claro. Entonces, yo quiero que ustedes vean, doña Marlene dijo algo para hacer diferencia. Las trompetas, y no me voy a adelantar, las trompetas, el salpix en el griego, son trompetas de metal. Por eso les acabo de mencionar a ustedes que hay corrientes teológicas que dicen que esa trompeta también creen que es el chofar, que van a escuchar en algún momento el chofar. No, el salpix, cuando el Señor dice que se tocará trompeta de Dios, no está diciendo que tocará chofar, es una trompeta metálica. Es lo que está diciendo, no habla de chofar. Entonces yo lo que quiero es quitar la idea de que lo que se va a sonar es un chofar. El chofar es otra cosa. Entonces vemos estos versículos que acabamos de leer todos nosotros. Ahí sí, si ustedes se van a buscar en el original, ustedes van a encontrar que donde dice trompeta, está hablando de chofar. Ahí sí, es un cuerno curvo, ahí enrolladito, o sea, un cacho. Eso es, básicamente. Entonces, el chofar, mis hermanos, para que sepan, se elabora siempre, siempre con el cuerno de un animal puro, limpio, que también se le llama kosher, como hacen los judíos, que también tienen unas comidas que se le llama kosher. Como son considerados, por ejemplo, el carnero, la cabra, el antílope, la gacela, la vaca no, o el toro, esos no. Este instrumento de viento es uno de los más antiguos conocidos por el hombre, que eran usados por los hebreos desde hace más de 3000 años, por aquello. Entonces, y bueno, nada más para mencionarlo, para agregárselos ahí, kosher quiere decir correcto o apropiado para ser consumido. Se refiere a los preceptos judíos que determinan con precisión qué alimentos se puede o no se pueden ingerir. Es decir, cuáles de estos cumplen con los preceptos de la religión y cuáles no. Ahora, continúo. ¿Por qué estoy haciendo todo este énfasis? Por una razón. Porque también hay gente que creo que dice que las trompetas, otra vez se los digo, que se mencionan, por ejemplo, en Apocalipsis, en Primera de Tesalonicenses 4:16 y en Primera de Corintios 15:52, etc., ellos dicen y sostienen que es shofar. Ellos están diciendo que es un cuervo curvo, que ya lo vimos, etcétera, etcétera. Pero que no es un shofar. El salpix es una corneta, por así decirlo, metálica. Y lástima, no les pude presentar, pero les iba a presentar cómo es esa trompeta, pero no me voy a poner a presentarles eso porque si no, nos quedamos aquí toda la noche. Por ejemplo, hay unas versiones que han sacado que ponen y dicen, por ejemplo, en Mateo 24, los que quieren sacar el verdadero significado dicen, Mateo 24:31, en la versión de ellos dice, mandará a sus ángeles con el clamor del chofar. Y en Mateo 24:31 no habla de chofar, habla del salpix, la trompeta metálica, por dar el ejemplo. Lástima, después la otra semana, si me resulta, les mando o les pongo para que vean cómo es es una corneta así larga, extendida, y que se va abriendo así, hasta al final se abre y se encoge así. Si ustedes han visto películas, cuando los griegos hacen sus carreras y hacen todo eso, había unos hombres que tocaban corneta y decían, ¡tutut! Esas son, si se acuerdan. Continuamos. Recuérdense que estamos en Primera de Tesalonicenses 4:16-17. Seguimos diciendo, ya pasamos con trompeta de Dios. Ahora dice la siguiente palabra. Lástima que no lo puedo presentar. Dice, descenderá del cielo. Esta palabra descenderá viene del griego katabaino. Katabaino con K. Katabaino 2597. Luker, ¿qué significa este descenderá? Y ya vamos a ver por qué estamos haciendo todo este sacando. Ya vamos a ver
¿Qué significa descenderá en el griego katabaino? Significa venir, significa bajar, bajo, caer, descender, desencadenar. Eso significa. Sigo leyendo el texto bíblico de 1 Tesalonicenses 4, ahí en adelante sigue. Y los muertos en Cristo resucitarán primero. Versículo 17. Ahí no me voy a quedar mucho, nada más es para que ustedes vean el significado de descenderá. Versículo 17. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados. Ya nosotros, si ustedes se acuerdan, ya nosotros vimos qué significa la palabra arrebatados, que viene del griego. ¿Alguien habló? ¿Alguien iba a decir algo? No. No, ok. Viene del griego, recuerden, arpazo, que significa arrebatar. O sea, del arrebatamiento de los santos al retorno del Señor, como lo menciona 1 Tesalonicenses 4:17. Pongan atención. Este verbo comunica, el arpazo, comunica que se ejerce una fuerza, pero de una manera súbita. Así como por tomar algo, así como pero por la fuerza. Eso es lo que significa. Seguimos leyendo el versículo 17. Juntamente con ellos, porque ya leímos que decía 17, luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir. ¿Cuál es la palabra que vamos a ver aquí? Recibir. Recibir, mis hermanos, viene de la palabra griega apantesis, 529. Apantesis. Apantesis, ¿qué significa? Vean qué interesante porque aquí se nos desvela muchas cosas. Recuerden que muchos que defienden que el Señor viene al final de los 7 años y que ahí viene todos los juicios, el arrebatamiento y todo ese tipo de cosas, se brincaron ciertas cosas. Porque, ¿qué significa apantesis? Vean lo que dice. Ir a encontrar, encontrarse con, venir cara a cara. Me doy a entender, es decir, ¿se acuerdan que a nosotros se nos ha enseñado y se nos dice que vamos a encontrarnos, como dice 1 Tesalonicenses, lo vamos a recibir en el aire, que Él no desciende? Bueno, apantesis significa que la persona, cuando ustedes y yo vamos a recibir a alguien, lo encontramos como a la mitad del camino, por así decirlo. Es decir, nosotros vamos a recibirlo. Él no desciende en su totalidad, sino que nosotros vamos. ¿Me doy a entender? Ok. En todos estos casos, mis hermanos, la traducción más rigurosa sería así: salir al encuentro. Esa palabra recibir es salir al encuentro. Y todo esto, mis hermanos, se usa en los pergaminos, por ejemplo, para darles la idea, se usa como de un magistrado. Por ejemplo, cuando este magistrado llegaba por primera vez. La idea especial de la palabra era la bienvenida oficial a un dignatario, a un mandatario que acababa de llegar. ¿Vamos bien hasta ahí? Ok. Sigo leyendo. Juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. ¿Cuál palabra vamos a ver aquí? Aire. ¿Qué significa aire? En el griego es la palabra aer. A-E-R. Esa es la palabra aer. Que es 109, la 109, por aquellos los que quieran apuntar la referencia de Strong, ¿verdad? Aer. ¿Qué suena? No soy yo. Doña Marlene, ¿usted tiene el micrófono activo? Que si puede apagar el micrófono. Sí. Bajarle. Eso, gracias. Aer, mis hermanos. Sí, ¿saben qué significa esta palabra aer? Esta palabra significa atmósfera en 5 de los pasajes que aparece. Por ejemplo, esta palabra aparece en Hechos 22-23, aparece en 1 Corintios 9:26 y en 1 Corintios 14:9.
y aparece también en Apocalipsis 9:2 y Apocalipsis 16:17. Y casi también ciertamente aparece también en Efesios capítulo 2:2 y obviamente aquí en Primera de Tesalonicenses 4:17. 4:17. Sí, como sí, me salí, no, ya no lo veo. No, ahorita vuelve me imagino que es por el internet, pero ahorita vuelve. Okay. Entonces, mientras me escuche no hay problema. Okay. ¿Estamos? Okay. Entonces, doña Marlene, Rose, Josué, termina el versículo 17 diciendo, y así estaremos siempre con el Señor. Entonces, termina diciendo, bueno, luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos. O sea, los vivos que hayan permanecido hasta el regreso de Jesús, ¿qué es lo que va a pasar? Serán arrebatados para encontrarnos en dónde? Dice que en la atmósfera, ¿verdad? Si nos vamos al original, en el aire, juntos con los muertos en Jesús que ya han sido resucitados. Ahora, este pasaje, repito, este pasaje de Primera de Tesalonicenses 4, 16 y 17, esta es la base para la doctrina del rapto del Nuevo Testamento o el arrebatamiento de los creyentes para poder estar con Jesús. Ahora, la palabra rapto, mis hermanos, no está en el texto griego antiguo, pero viene del uso que se hace en la Vulgata latina, que traduce la frase arrebatados con rapio. Esto estaba todo en la presentación, pero bueno, que se traduce, como dije, de la Vulgata latina, la traduce arrebatados como rapio, no rápido, rapio, R-A-P-I-O, del cual o de la cual nosotros sacamos la palabra rapto. Ahora, pongan atención, ¿se acuerdan que ya habíamos visto la palabra arpazo? Ahora, en la Vulgata latina, la palabra arpagesometa, que se traduce como seremos arrebatados, esta la traduce al latín, la Vulgata latina la traduce al latín como rapiemur, que es de un significado similar que proviene del verbo otra vez rapio, que significa raptar, arrebatar, llevar, tomar por la fuerza, etcétera, etcétera. Entonces, la palabra usada en el griego es arpagesometa. Y esta palabra es la conjunción del verbo griego arpazo, que significa, otra vez, arrebatar, tomar, llevar, raptar, y hay verbos similares. Ahora, ¿vamos bien hasta aquí? Sí, ok. Nosotros, al investigar esta palabra en varios diccionarios, por ejemplo, yo lo estuve viendo, lo estoy buscando, encontramos que rapto, por ejemplo, el rapto significa impulso, arrebato, arranque, secuestro, éxtasis, transporte, arrebatamiento, arrancar, acción de tomar algo por la fuerza y sustracción violenta de una persona. Ahora, con toda esta información, que arrebatamiento nosotros podríamos decir es igual que rapto. Es decir, si usted dice rapto o arrebatamiento, no está mal. No está mal. No, si usted utiliza y dice, mira, es que el rapto, no, yo digo que no sería apropiado, pero no está mal, porque se entiende que tienen similitudes. Ahora, voy a ver si puedo, ¿cuánto tiempo me queda? Creo que me da chance, a ver si me funciona, porque esto sí necesito que ustedes lo vean, no tanto no es por nada, sí ocupo que ustedes puedan verlo, ojalá. Entonces, vamos a ver algunas definiciones y les voy a dar las definiciones, de lo que acabamos de ver, que las definiciones de que yo les acabo de hablar, que era que rapto significa en algunas cosas es impulso, arrebato, arranque, secuestro, éxtasis,
etcétera, etcétera. Ahora sí, ¿verdad? Tomar a la fuerza. Ahí lo ven. Sí, el chofar. Ah, ok, vean. Ya voy a tocar lo que les estoy diciendo. Ah, sí. ¿Lo vieron? Ok. ¿Quién está con el micrófono? Eso es Rose, ¿verdad? Están a paso ahorita. Sí, pero está. ¿Quién tiene? Es que se oye como Yana viendo faulas. Ok, estábamos entonces. A ver, bueno, ahí está por lo menos. ¿Vieron la trompeta? Ok, esa trompeta larga es el famoso Salmpix. Rápido, ya lo acabamos de ver. Pero lo que quiero es que vean lo que viene aquí. Esto es lo que quiero que vean y es parte de lo que vamos a estar viendo aquí ya. Porque esto ya lo vimos, ya pasamos esto. Aquí. ¿Lo ven ahí? Ok. Sí, Eso que vamos a ver, rapto, y se los puse ahí para que ustedes puedan apuntar los versículos. Ok, rapto. Ahí ustedes lo ven en pantalla. El día del rapto será como un asalto. Ahí está el capítulo y los versículos. El rapto será una sorpresa. Será como la venida de un ladrón. El día del Señor vendrá como ladrón. Ese día el Señor como ladrón vendrá. Ese día vendrá, híjole, mira, lo puse todo repetido casi. Ese día vendrá como ladrón. Jesús afirma que viene como ladrón. ¿Lo tienen? Josué, yo creo que Josué está apuntando, lo apuntó, sí. Sí, señor. Ok, sigue la otra. Si no me dicen y yo se los paso o se los vuelvo a poner. La que sigue. Tomados. Es que no me pone, ahí está. Tomados. La otra palabra esta, tomados, esta se utiliza para identificar el rapto o arrebatamiento, es tomados. Y esta palabra viene, ojo con esto, viene de las palabras griegas paralambano, y ya la habíamos visto, de otra palabra griega que es analambano y también lambano, que significa tomar, echar mano de, agarrar violentamente, quitar, recoger, prender, llevarse hacia arriba, recobrar, quitar, raptar, asegurar a una persona, privándola de su libertad, hacer presa a una persona. Entonces ahí vemos nosotros que uno será tomado y el otro dejado, y que ya lo leímos. Esa palabra tomado es las que les acabo de mencionar y ya la habíamos visto, que era paralambano. Listo, ¿verdad? Luego la tercera. Sí, señor. Arrebatados. La palabra arrebatamiento, que ya lo hemos visto mucho, viene de la palabra otra vez griega, que es arpazo o arpagesometa, que significa otra vez apoderarse, arrebatar, tomar, llevar y raptar. Ahí vemos algunos versículos que también fundamentan esto. Me dicen para seguir pasando. Ya casi terminamos, por lo menos para dejarles esto, dejarlo aquí, que ustedes lo puedan tener y no verlo, no atrasarlo, y no seguirlo la siguiente semana, sino continuar con los temas. El número 4, juntados. Esta palabra juntados, mis hermanos, viene del griego episunago y significa recoger sobre él mismo, juntar y agolpar. Entonces aquí nosotros vemos, los ángeles juntarán a los escogidos, lo vemos en Mateo 24:31. Siguiente, el siguiente es el número 5, llevados. Llevados, mis hermanos, estas a las palabras raptados, tomados, arrebatados y juntados, se le une la palabra llevados, ojo con esto, esta palabra llevados se usa exclusivamente en el Antiguo Testamento para referirse al rapto o arrebatamiento, por ejemplo, el de Enoc. ¿Se acuerdan de ese caso? Este caso se vuelve la primera revelación profética de lo que será el rapto de la iglesia y se evidencia con la frase le llevó. Y esta palabra viene del hebreo lakaj, así, lakaj, L-A-C-A-K-J, lakaj 3947. Esta significa tomar, adquirir, apoderarse, arrebatar, capturar, atraer, prender, quitar y recoger. Por eso vemos ahí que dice, desapareció Enoc porque lo llevó Dios. Número 6, subidos. Subidos, mis hermanos, es la otra palabra. Esta surge de dos tipos proféticos, pongan atención, de dos tipos proféticos, como es el caso de Elías.
y el del apóstol Juan, quienes fueron subidos por Dios. Pongan ojo con esto. Esta palabra viene del hebreo ala, así como ala ala de pájaro, ala, tildado en la última A. 59:27. ¿Esta qué significa, Luker? Esta significa ascender, desaparecer, coger y sacar. Pero esta también tiene su parte en el griego, que es anabaino, que significa subir, entrar, sacar y venir. Por ejemplo, nosotros vemos aquí, me pasé, ¿verdad? Ahí. Por ejemplo, ¿lo pueden ver? Sí, ok. Vean que ahí dice, Elías subió al cielo en un torbellino y Juan fue subido por el Espíritu Santo al cielo. Ahora sí, vamos a la número 7. Y la número 7 que es transformados. Y creo que aquí vamos a quedar cuando terminemos esta, sí. La última, que es esta, de este proceso, pongan mucha atención, esta palabra transformados, la dejé de último ¿por qué? Porque corresponde al cierre de todo este proceso. Número uno, la persona, ¿cuál persona debe estar preparada? Le pregunto a todos ustedes. Dice, la persona debe estar preparada. ¿Sí, cuál? ¿Aló? Sí, los que creímos en Cristo. Nosotros, correcto. Por eso. Nosotros. Ajá. La persona, como número uno, porque por eso lo dejé de último. Número uno, la persona debe estar preparada. Número dos, los que Dios considera dignos por su preparación, ¿qué les va a pasar a estos? Escaparán y alcanzarán el reino. Número 3. Entonces serán, ¿qué pasa con estas personas que son considerados dignos y que están preparados? Número 3. Serán raptados, serán tomados, serán arrebatados, serán juntados, llevados y subidos y finalmente serán transformados. Y esta última palabra, mis hermanos, viene del griego alazo. Es ala y 2 S-O, alazo. Y de otra palabra griega que ustedes la deben de conocer muy bien, que es metamorfo. Y esta significa transferir, transfigurar, cambiar, mudar, hacer diferente. Entonces, mis hermanos, el rapto de la iglesia será la culminación del proceso de salvación, redención y glorificación de los santos. Así de sencillo. ¿Y cómo lo vemos aquí? Transformados. Empieza con la renovación de la mente. El Espíritu Santo nos ayuda y seremos transformados en el rapto y seremos exactamente como Jesús. Así de sencillo. Entonces, todo esto, mis hermanos, empieza cuando el creyente vive y se prepara diariamente, como el Señor lo dice en su palabra, de forma que sea considerado digno de escaparse y alcanzar ese día. Los que estemos listos o estemos dignos, ¿qué nos va a pasar? Seremos arrebatados, seremos tomados, arrebatados, juntados, llevados y subidos y transformados por nuestro Señor. La siguiente semana, mis hermanos, vamos a continuar con Mateo 24, 43 en adelante. Quiero, antes de terminar, tocar lo que me queda de minuticos, esto que acabo de decir. ¿Cuándo es que el creyente o cuándo es que empieza el creyente a tener todo esto, digamos, a ser digno, a ser parte para ser considerado en la hora del arrebatamiento, poder ser tomados? Lo acabamos de ver. Lo acabamos de ver. El creyente, ustedes y yo como creyentes tenemos que estar diariamente preparándonos. Si ustedes se acuerdan, la semana pasada yo les mencioné y les dije que velar es tener una expectativa, estar expectante. Y tenemos que estar expectantes con esto para poder de verdad ser considerados dignos, para poder ser en ese día, el Señor nos considere a ustedes y a mí de verdad dignos de ser sacados de acá, para poder ser arrebatados, para poder ser transformados, para poder librarnos
de lo que se viene y lo que va a suceder aquí en la tierra. Entonces, todo lo que hemos venido viendo, todo lo que hemos estado viendo, nos ha llevado a esto. Por eso necesitábamos comenzar a ver ciertas palabras, porque repito, en nuestro español se queda corto. Se queda corto. Sería muy fácil nada más que Josué me corrija si digo algo que no es así, pero sería muy fácil para nosotros nada más agarrar el texto bíblico y agarrar y leerlo y decir, es que esto va a ser así. No, hay que ver de fondo todo esto. Por ejemplo, notar lo que hicimos ahorita, como notar cuando dice, solo es una idea, cuando dice, con trompeta de Dios, poder comprender de que esa trompeta no es la misma que se va a tocar cuando cuando los 7 ángeles toquen las trompetas que van a ser para juicios. ¿Me doy a entender? Es que los oigo a todos como en silencio. Entonces, por eso les digo, nosotros tenemos que comprender de verdad, tenemos que saber y conocer el trasfondo, número 1, también para poder entender de que lo que nosotros creemos no es algo que lo estamos sacando así como se me ocurrió, lo voy a sacar de aquí de la manga. Y voy a cerrar con esto. Yo creo que Josué en esto, él y yo pensamos igual o similar. Lo que les voy a decir, vean, que el rapto se dé antes de los 7 años de la gran tribulación, o si se dan a la mitad, o el Señor viene al final de los 7 años y nos saca de aquí y nosotros tenemos que pasar la gran tribulación, eso no pasa nada. Nosotros no estamos aquí peleando ni defendiendo si va a ser así. Nosotros creemos que va a ser antes de la gran tribulación. Pero si no es así, mis hermanos, lo que yo les quiero aportar de lo poquito, digamos, que el Señor me ha permitido entender es, no importa cómo sea, si va a ser el rapto antes o va a ser después, no importa. Nosotros creemos que va a ser antes, pero si no es así, es que el Señor nos considere dignos de no caer, de no flaquear, de estar expectantes, de estar de verdad arraigados, estar prisioneros esperando a nuestro Señor. No importa cuándo sea. Yo aquí no estoy diciendo que no se case con doctrinas, no estén casados con doctrinas, pero estamos diciendo, para nosotros creemos que va a ser así, pero no estamos diciendo rotundamente de que todos los demás están equivocados. No importa cómo se dé. El hecho es, o lo principal es, que se va a dar. ¿Me doy a entender? Se va a dar. Y cuando se dé, ustedes y yo tenemos que estar preparados, ser dignos para ser arrebatados, ser llevados, ser transformados. Amén. Amén. Entonces, la siguiente semana, si el Señor nos presta la vida, hable José, ya lo vi, diga. Es el tema de lo que usted dijo. No importaba si hay arrebatamiento, no hay arrebatamiento. Llamamos a por gratitud dada. Ajá. Sí. No, eso era, o sea, no es un tema de que si hay o no hay arrebatamiento y nos debemos de preocupar. O sea, en fin, la salvación no está en nosotros, está en Jesús. Entonces, como les digo, o sea, si hubiera o no hubiera arrebatamiento, Uh-huh. no tiene que importar a nosotros. Pero como nosotros creemos en el arrebatamiento, sí es importante estudiarlo, ¿verdad? Correcto, totalmente de acuerdo, exactamente. Entonces, mis hermanos, la siguiente semana, si el Señor nos presta la vida y el Señor sigue teniendo misericordia para con nosotros, vamos ya a ir casi que finalizando lo que es Mateo 24 para luego entrar con Mateo 25. La siguiente semana continuamos. Era importante ver esto último y no dejarlo a medias. Esperemos que la siguiente semana tengamos un buen internet y continuamos. Recuerden, Mateo 24, 43 en adelante seguimos. Y si tienen dudas, preguntas, si tenemos la respuesta, las vamos a responder. Si no las sabemos, sinceramente les vamos a decir,
No tengo la respuesta, pero nos comprometemos a estudiar para darles una respuesta lo más recta y cercana, sí, pero tanto, tanto, tanto a lo que la Biblia enseña. ¿Estamos?